Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos, como todos los miércoles, para este tiempo de estudio de la Biblia y solo la Biblia. Y mucho más ahora que ya hemos dado reapertura a nuestro culto, a nuestro salón de reuniones, donde se reúne la iglesia. Saben ustedes que nos estamos reuniendo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana el día domingo. Bueno, gracias a Dios por la respuesta total de los creyentes en Cristo. Tenemos limitaciones de espacio, de cupo. Al momento no tenemos sino 2 reuniones que ya están completamente llenas, pues obvias razones somos muchos más. Estamos trabajando y orando, viendo qué posibilidad tenemos de abrir una tercera reunión. Vamos a estar midiendo este asunto, ya bien sea porque nos tendríamos que correr un poquito más hacia abajo para abrir el culto de 7 a 8 y media y de 9 a 10 y media y de 11 a 12 y media. Eso sería, pero por ahora nos mantenemos en estas 2 reuniones de 8 a 9 y media o a 9 y 20 y de 10 de la mañana hasta la hora y media más o menos que usamos en el culto. Gracias a todos ustedes que están viniendo a la iglesia porque han sido respetuosos y han valorado el esfuerzo que hemos hecho como cuerpo de Cristo, juntamente con las personas que nos ayudan en la organización. Usted siéntese en este lugar y usted ha sido humilde para eso y aceptar la dirección de las personas que tenemos al frente que nos están ayudando. Y manteniendo también las normas de bioseguridad. El tapabocas, el lavarse las manos, el conservar la distancia y algo más, no aglomerarnos en la salida del culto. Qué bueno que es cuando nos encontramos y nos vemos, pero les hemos pedido a todos que gracias al Señor frente a nuestra iglesia hay ciclovía, entonces hay un espacio para que usted pueda caminar, para que usted pueda hablar y con sus hermanos y saludarlos, pero que no nos aglomeremos al frente de la iglesia. Los que todavía no han podido venir, ya tendrán su oportunidad. Estamos esperando también un nivel mayor de vacunación para saber qué hacemos. No podemos tener sino un cupo de 50 personas por razones de la ocupación de camas UCI o de unidades UCI en Bogotá. A medida que vaya bajando, podemos abrir el cupo a la capacidad que tenemos. Ya podremos incluir 15, 16, 17 personas más hasta que totalmente esto se abra. Pero si usted quiere asistir al culto, entonces usted al finalizar inscríbase al número de teléfono de WhatsApp que está allí, háblese con Rosario y le dice a qué culto usted quiere asistir y ella le va a ayudar para ubicarlo. A veces tenemos que sacrificar a alguien del ministerio, entonces decirle a uno del miembro pastoral, no vengas al culto de las 10 para que venga otra persona, o no vengas al culto de las 8 para que venga otra persona, y porque queremos realmente que ustedes todos asistan a la iglesia. Eso, el domingo que abrimos teníamos mucha alegría, mucho gozo, porque vernos y fuimos quebrantados realmente en la adoración y en la alabanza. Así que sigamos orando para que el Señor siga obrando. Vamos a meternos en el estudio bíblico de esta noche. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que oren conmigo. Estamos orando siempre por las peticiones de ustedes en la iglesia, el domingo, en los cultos que se hacen el viernes y en intercesión los martes, pero seguimos orando por esto. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga hoy a través de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por tu gran misericordia y tu gran amor, por habernos salvado, transformado y guardado. Señor, ahora venimos para estudiar tu palabra. Te rogamos que nos bendigas y que esta palabra nos inspire, nos anime, nos fortalezca y nos permita entender cuál es el propósito que tienes con nosotros. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, esta noche, de alguna manera, yo creo que es sorpresivo el tema que voy a hablar. Es que viendo varios versículos de la Biblia, particularmente en el Evangelio, encontré
en ese estudio que uno hace que hay una expresión que se repite en Filipenses, en San Lucas y luego va al Apocalipsis. Y realmente es la palabra nada. Ese término nada es un pronombre que significa ninguna cosa o ninguna cantidad. Ese nada significa lo que nosotros decimos nada. Cuando dice no hay nada, es porque no hay, no existe. Y estos textos, de alguna manera, en ese término nada, nos están expresando lo que no debemos hacer. Ahora, las 4 citas que vamos a leer, buscando la palabra común, es esa. Y ustedes saben que todo sermón tiene un tema y que el predicador tiene que decir algo. Pero curiosamente, pues lo digo curiosamente, jocosamente, hoy vamos a aprender algo sobre nada. Así de curioso es. Para eso, porque usted dirá, ay pastor, ¿qué le pasa? ¿Por qué está hoy como extraño este asunto? Vamos a ver 4 importantes nada en la Biblia. Y vamos a empezar leyendo la epístola a los Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Filipenses, epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y el versículo 3. Dice, si usted no tiene su Biblia, no se preocupe, nosotros vamos a leer. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Observen cómo entra el texto. Nada hagáis. Es decir, no haga nada por contienda. Entonces ese es el primer nada que vamos a mirar esta noche. El nada de la actividad en el servicio cristiano. Pues muy extraño porque al contrario siempre nos están llamando a hacer algo. Aquí el texto dice que hay un nada, hay algo que no debemos hacer. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Aquello que se hace por contienda, por discusión, por pelea, por conflicto, o lo que se hace por vanagloria, es decir, por exaltación del yo, por mostrar que yo puedo más, o que soy más importante, o que tengo más valor, o que tengo más importancia. Y el texto entra Pablo escribiendo a los filipenses, hablándoles de la humillación que tenemos que tener nosotros y de la exaltación que debe tener Cristo en nosotros. El problema es que cuando Pablo habla acerca de nada hagáis por contienda o por vanagloria, está hablando y está diciendo que las discusiones, que las peleas, que los conflictos particularmente, en este caso, entre creyentes, aun cuando ni las peleas ni las discusiones son buenas en ninguna esfera de la vida humana. Las discusiones y los conflictos y las peleas en casa entre los padres afectan a sus hijos, psicológicamente los afectan. Las discusiones con los compañeros de trabajo o las peleas que se tienen o discusiones que se tienen con el jefe no deben existir. Todo esto trae separación, trae amargura o puede traer resentimiento. Y cuando Pablo habla acerca de esto, está hablando a los creyentes de la iglesia de Filipos. Ustedes saben que los seres humanos siempre estamos buscando ser reconocidos o exaltados o estamos buscando una posición. Eso es lo que generalmente pasa. En una empresa eso es lo que se da. Y a veces también se da en la iglesia. Por razones de que vivimos en comunidad y con seres humanos tan distintos, porque realmente todos somos distintos, de hogares distintos, de familias distintas, de costumbres distintas, de modelos distintos. Entonces se genera en muchas ocasiones, debido a esa naturaleza de nosotros, de ser exaltados o de ser reconocidos. O de alguna manera cuando estamos buscando alguna posición, se encuentra uno que hay contiendas. Y la enseñanza del texto dice es, si ustedes sirven al Señor, no lo hagan por contender con los demás. No lo hagan por vanagloria, no lo hagan por considerarse más importantes que los otros. Porque no funciona.
Todo lo que se hace para Dios debe hacerse pensando no en la exaltación ni el reconocimiento que da el ser humano. Hay que hacerlo pensando en lo que Dios recompensará y que no lo hacemos para el hombre, sino para Dios. La semana antepasada, cuando me reuní con los servidores que están ayudándonos en la iglesia, en la puerta, haciendo el aseo, en todo el trabajo en la reapertura de la iglesia, los llevé a un pasaje de la epístola de Pablo a los Colosenses, por allá en el capítulo 4, cuando San Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia de Colosas, les dice de una manera muy clara, les dice, si ustedes hacen algo, ustedes hagan ese algo para el Señor. Empieza diciendo Colosenses capítulo 3, siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, escuchen eso, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Entonces observen, la idea no es agradar a los hombres, la idea no es ser exaltados por los hombres, no ser aplaudidos, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Pero observen el versículo 23 de Colosenses capítulo 4, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Esa fue la primera condición que les instruimos a los líderes, a los siervos o a los servidores que están con sus chaquetas azules y blancas el domingo ayudándonos. Si lo van a hacer, háganlo de corazón. No lo hagan porque, no, que es que me toca, que es que el pastor me llamó, que es que... No. Yo hice un llamado y gracias a Dios por todos los que aceptaron. Pero les estaba diciendo, háganlo de corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres. ¿Saben por qué? Porque es del Señor, dice Colosenses, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si usted en la iglesia donde está, si me está viendo otra persona de otra congregación, de otra iglesia, porque no han abierto la suya o porque usted no puede ir los miércoles y no tienen esta transmisión ellos, si usted presta un servicio en la iglesia, préstelo de corazón. No lo preste por obligación, sino de corazón, para el Señor, no pensando en que el pastor me va a recompensar o la iglesia. No. Porque la recompensa de hombre para nada sirve. Para nada sirve. Si se le sirve al Señor, dice el texto que recibiremos recompensa del Señor. Eso está claro. Entonces, si usted enseña, si usted predica, si usted dirige, si usted ayuda a barrer la iglesia, si usted está pendiente de los nuevos, si usted dicta los talleres de discipulado, pues hágalo para el Señor, entendiendo que le está sirviendo a Él. Y déjenme Angie tiene ahí un texto que está en San Marcos capítulo 10, del versículo 35 al versículo 45, que es muy interesante, donde se presenta una especie de diferencia o de contienda entre los discípulos que servían al Señor. Escuchen eso. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad?
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya se estaba presentando una contienda o se presentó una contienda entre los discípulos. ¿Por qué? Porque habían algunos de ellos que ya estaban hablando de sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor en el reino. Y observen que el texto dice claramente que cuando ellos oyeron esto, los discípulos, dice versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ya había una disensión. Porque ese es el espíritu humano. El querer ser exaltado y el querer ser reconocido. Y San Pablo escribiendo a los filipenses dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y el Señor nos da una lección tremenda. Porque en el último versículo, observen lo que dice, perdón, en el 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y nos da el ejemplo en tanto que dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que hay una tremenda lección. Ese primer nada es tremendamente importante. ¿Y qué pasa con las contiendas que se presentan? Tanto en la familia, en la casa, en la empresa, en la universidad, en el colegio, entre las personas que conviven. Obstaculizan la obra, obstaculizan el desarrollo de los programas. Y en el caso particular de la iglesia, obstaculizan la obra del Señor, detienen la obra, porque nadie puede vivir en medio de todas estas contiendas. Y el Señor nos ha llamado a ser afables, a tener paz, y nosotros debemos procurar, ustedes y yo, en el servicio al Señor y en la iglesia, el avance, no obstaculizar el desarrollo de la obra, sino que la obra avance. Hay muchas ocasiones en que tenemos que deponer nuestros intereses personales, y no en ocasiones, todo el tiempo. Tenemos que deponer nuestros intereses personales y dejar que los intereses, lo que Dios nos dice, es lo que tenemos que hacer. Y déjenme mostrarles, en Primera de Corintios, en la primera epístola a los Corintios, San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, parece que había un problema también de este corte, porque en el capítulo 3 de Primera de Corintios, del versículo 1 al 4, escuche lo que dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Escuche eso. Entonces allí tenemos un gran ejemplo cómo se obstaculiza la obra del Señor. Como dentro de la iglesia de Corinto habían unos sectores dentro de la iglesia, y no es correcto, no es correcto. Es más, acuérdense de un pasaje por allá cuando Pablo escribe a los Gálatas y les dice, ustedes corrían bien. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? ¿Quién les estorbó a ustedes para seguir corriendo de la manera que ustedes corrían? Eso está claro. En Gálatas capítulo 5, se habla acerca de esto. Ustedes corrían bien. ¿Qué es lo que pasó? Y en eso tenemos que tener cuidado. Y si usted me está escuchando, observe que la contienda, la vanagloria, rompe hogares, destruye familias. A veces ese deseo del hombre de aparecer como el más fuerte, como que es que yo soy, termina en tremendos conflictos. O la mujer queriendo imponer su propio criterio solamente por el prurito de que ella es o de que yo soy, y es que yo tengo que demostrar, terminan destruyendo hogares. ¿Cuántos hogares se han dañado?
solamente por esto. Destruyen. La contienda, generalmente, cuando la Biblia habla acerca de esto, en Santiago capítulo 3, dice que es la contienda. La contienda no es espiritual, dice que es terrenal, que es sensual, que es diabólica. Oiga, es diabólica ese tipo de contienda, ese tipo de pretender ser. Si al contrario, la Biblia nos enseña a actuar de otra manera. Vamos a escuchar lo que dice Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Observen eso. ¿Sí oyen? La contienda es terrenal, sensual y diabólica. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como les vengo diciendo, se rompen hogares, se rompen relaciones, se rompen familias, se vuelven irreconciliables muchas cosas. Y mire lo que está diciendo el texto, es terrenal, no es celestial. Dice que es humana, sensual. Cuando habla de sensual está hablando de los sentimientos. Esos sentimientos que acarrean y llevan a las pasiones, que es diabólica. Este es un tiempo de reflexión. Porque es que generalmente miramos al otro y no nos miramos a nosotros mismos. Generalmente hablamos del otro como causante de esto, pero no hablamos de nosotros y de la capacidad que tenemos que tener para entender que nada de lo que hacemos, ni en la iglesia, ni en nuestra casa, debemos hacerlo por contienda o por vanagloria para demostrarle a nadie nada. No necesitamos demostrarle a nadie nada. Si usted tiene claro que usted sirve a Dios y ama a Dios, y usted tiene claro que usted ama a su familia, que ama a su esposa, que ama a su esposo, que ama a sus hijos, ahí no tiene que haber contienda. Ahí no tiene que aparecer el que más manda o el que más grita o el que más golpea. No, porque entonces carece de verdadero sentido lo que estamos haciendo. Y aquí hay que aprender la doble lección. Desde el punto de vista espiritual, nosotros servimos a Dios. Y nuestro servicio a Dios es con amor, voluntario y es sacrificial. Y ese sacrificial implica la capacidad que tenemos que tener en muchas ocasiones de quedarnos callados frente a el que genera la disensión o hablarle con mucho amor, tratando de mostrarle en tiempo de paz dónde está la dificultad. Pero el texto dice, literalmente, Filipenses dice, nada en el servicio cristiano se puede hacer por contienda o por vanagloria. Ahora, la pregunta que se me haría es, pastor, ¿y cómo hacemos para vencer esto? Porque es que yo no me puedo resistir, yo a todo le encuentro un pero. ¿Han encontrado personas así? En todo hay una discusión, en todo hay una dificultad, siempre están en eso. ¿Cómo vencer, pastor, la contienda? El mismo Pablo escribiendo a los Filipenses, allí, después del texto que hemos leído, que lo leímos en el versículo 3, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, escuchen eso, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, la única manera de vencer la contienda es apelando a la humildad.
La humildad realmente vence la contienda. Ya tenemos algunas referencias bíblicas en otro lado, donde dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Aquí estamos diciendo, la humildad vence la contienda. Y la mayor muestra que nosotros tenemos de humildad es el Señor Jesucristo. El texto dice, porque dice claramente, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Dios mismo. Dice, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí déjenme acentuar esto. El versículo que sigue dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque bien dice la Escritura, bien dice la Biblia. Hoy que estamos estudiando la Biblia y solo la Biblia, es clara cuando dice que Dios exalta al humilde, pero humilla al soberbio. Ahí está la clave. Entonces el primer nada tiene que ver con la actividad que realizamos en el servicio cristiano. El primer nada tiene que ver con el servicio que prestamos en el lugar donde trabajamos. El primer nada tiene que ver con el servicio que prestamos o en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Cada uno con humildad puede evitar estas contiendas y esta vanagloria y entender claramente cuál es el propósito que tiene en la vida, en su hogar, y cuál es el propósito que Dios ha determinado. Primer nada, ese es el nada de la actividad en el servicio. Segundo nada, está ahí mismo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, pase una hojita solamente, capítulo 4, en el versículo 6. Pablo está hablando en ese capítulo, está hablando a los filipenses acerca de regocijarse en el Señor. Y entonces él les va hablando y parece que ahí observen que en el capítulo 4, versículo 2 había también como una especie de diferencia entre hermanos, porque mire cómo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mire eso. Entonces, parece que tenían diferencias. Pero cuando uno ya lee el capítulo 4, en el versículo 6, mire, les empieza a hablar de regocijarse, de cómo la gentileza debía ser conocida por todos. Pero luego llega ese versículo 6 y les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí tiene. Por nada estéis afanosos. Es el segundo nada. Es el nada de la ansiedad en la vida diaria. Literal. En nuestra vida diaria no debe haber ansiedad. Eso es lo que dice. Por nada estéis afanosos. Casi siempre lo que nos pasa es que obedecemos al contrario. Siempre estamos afanados. Siempre estamos angustiados. Siempre estamos preocupados. Acuérdense que esa palabra preocupado es ocuparnos antes de. Entonces, antes de que las cosas pasen, ustedes entran y a veces, ¿se acuerdan de la historia de Jacob cuando fue a encontrarse con su hermano? Que tomó una cantidad de riquezas y de ganado y de dinero y mandó sus siervos adelante, un jurgo, una cantidad de regalos y de cosas, porque él pensaba, él preocupado, porque decía, cuando mi hermano me vea, como yo lo engañé, entonces mi hermano me va a matar y me va a destruir, y entonces puso a los niños adelante para que el hermano sintiera compasión y todo esto. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué pasó? Cuando su hermano lo vio, se echó a sus brazos y se puso a llorar. Lo abrazó y empezó a llorar de la alegría de encontrarse con su hermano cuando él le pregunta, ¿y esto, todo esto? Y entonces él le cuenta. Esa es una de las muestras de las preocupaciones. A veces nosotros oramos y oramos y oramos al Señor, Señor, pero parece que la oración no surtiera efecto en nosotros porque oramos pero seguimos angustiados y no dormimos y no comemos y nos parece... El texto, Pablo está diciendo, no estén afanados. Ustedes lo que tienen que es dar a conocer a Dios sus peticiones
con toda oración y ruego. Incluyan en esto acción de gracias. ¿Qué es la ansiedad entonces? Ustedes ya lo hemos compartido en otros temas. Es un estado de inquietud, de zozobra. Es un estado de angustia que generalmente acompaña la enfermedad. ¿Qué es lo que hace la ansiedad en nosotros? ¿Qué es lo que hace? Pues miren, destruye la salud. Destruye la salud. Yo creo que les conté algún domingo en la iglesia que leí una historia de un italiano, porque en el periódico decía, lo mataron 30 años de angustia. 30 años de angustia. Y cuando fui a leer me causó mucha curiosidad. Yo la narré algún día. ¿Cómo es que una mamá tenía que ir al odontólogo y ella le tenía terror al odontólogo? Creo que todos, casi todos le tenemos terror al odontólogo, particularmente a esa maquinita que lima y ese olor a hueso quemado. Eso es terrible. Pues a esta señora le tocaba esto. Y se llevó a su hijo. Se llevó al hijo. Niño, no tenía con quién dejarlo en la casa, lo llevó. Como era pequeño, pues lo dejaron entrar al consultorio. Y dice el texto, dice la historia del periódico, que mientras estaba sentado allí, en esa crónica dice que mientras el niño estaba sentado, cuando el odontólogo estaba trabajando en la dentadura de la mamá, a la mamá le dio un infarto y se murió. El niño vio a su mamá morir en la silla del odontólogo. Llevaron a la señora, la enterraron, el niño creció. Y durante 30 años, escuchen esto, 30 años, su terror era ir al odontólogo. 30 años, nunca fue al odontólogo, hasta que un día, por esas cosas inevitables, tuvo que ir al odontólogo. Y era terror, era el pavor, era la cosa más terrible. ¿Y saben qué pasó? Se sentó en la silla del odontólogo. Cuando el odontólogo lo preparó y le fue a colocar la anestesia para hacer el trabajo que iba a hacer, se murió de un infarto. 30 años de angustia, no vivió durante 30 años pensando cuándo le correspondería o tendría que ir al odontólogo. Destruye la salud. No ha oído de personas que les duele un dolor, les da un dolor de estómago y de repente dicen, yo creo que es que lo que tengo es cáncer en el estómago. Y empiezan a desesperarse. Yo les digo que a mí me ha pasado, les abro mi corazón, a mí me ha pasado, yo digo, bueno, es que es lo que me está pasando y muy preocupado a veces. Me ha pasado, me pasó. Uno se angustia, ¿qué será lo que...? Y no, es cualquier cosa, me está doliendo la cabeza, ¿qué será lo que me va a pasar? O tengo una palpitación, ¿será que me va a dar un infarto? Y terminan infartados. La ansiedad destruye hogares. Eso está claro. Esa preocupación, ¿dónde estará ese hombre? ¿Con quién estará? Los celos que enredan y que Satanás, acuérdense que estábamos hablando ahora, que eso es diabólico. Están en la cabeza llena de cosas, imaginando cosas, viendo cosas. La mujer que llega al esposo a casa y le huele todo, y le huele la ropa, y el hombre que terminan esos hogares tremendamente destruidos. ¿Por qué? Porque no hay confianza, porque hay preocupación, porque no hay fe, porque lo que hay es una tremenda ansiedad que lleva a la angustia. Destruye vidas y sueños. Sí, destruye vidas y sueños. A mí me llama mucho la atención con todo que Abraham se ha llamado el padre de la fe, el padre de la fe. Hay un pasaje en el libro del Génesis, ¿se acuerdan la promesa que Dios ya había hecho a Abraham y a Sara? Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo. Abraham era ya mayor de edad. Sara tenía más de 90 años. Es tanto que acuérdense lo que dice la Biblia, que cuando el ángel le dijo esto, ella se rió. Le dio risa. ¿Recuerdan? Dijo, ¿tendré yo placeres aún en mi vejez? Y acuérdense lo que pasó por haberse reído.
Y el libro de Génesis nos muestra a nosotros incluso esa incertidumbre de la preocupación, porque llegó un momento en que estaban tan ancianos y el hijo no llegaba y no pasaba lo que ellos estaban esperando, pero esperando desesperados, angustiados. Y el libro del Génesis en el capítulo 16, usted lo puede buscar y leer, allí no lo va a leer, pero usted lo puede leer al terminar la reunión un poco más detallado. Capítulo 16 del libro del Génesis, del versículo 1 al 5 nos cuenta lo que pasó. Cómo es que Sara, desesperada, preocupada porque no se cumplía esa promesa, entonces le dijo a Abraham, mira Abraham, ahí está la sierva, yo ya estoy muy vieja y parece que esto no se va a cumplir, entonces ve y duerme con ella. Y causa mucha gracia que dice que Abraham obedeció a Sara y entonces fue y tuvo relaciones íntimas con Agar y entonces ahí nació un hijo y ahí nacen dos naciones, dos conflictos que aún todavía están en conflicto, están en guerra y van a estar todo el tiempo por una mala decisión, por una angustia, por una preocupación de querer incluso ayudarle a Dios, cuando nosotros lo que tenemos es que aprender a estar confiados. San Pablo está diciendo, por nada estéis afanados. Si Dios le dijo a usted algo, espere en Dios. Vamos a leerlo de todas maneras para que no se nos quede ese texto ahí en el tintero. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sara, de esperar en la promesa que Dios le había hecho, terminó siendo un conflicto para ella. Terminó siendo un conflicto para ella y un problema para el mundo en general. Acuérdense que ahí nacen los conflictos que tienen los palestinos con los israelitas. Ahí nace. Y aún, ustedes saben que esto se mantiene y que la Biblia dice que serán dos naciones que estarán en conflicto todo el tiempo. ¿Por qué? Por la ansiedad en la vida diaria. ¿No era más fácil esperar, confiar en el Señor? ¿No era mucho más fácil entender que la promesa de Dios se iba a cumplir? Pero no. Aquí es donde cobra valor y cobra sentido lo que San Pablo escribe a la iglesia de Filipos, cuando les dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu y con acción de gracias. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? El afán. Si Dios le dijo algo, Dios lo va a cumplir. Nosotros sabemos que Él no es hijo de hombre para que mienta. Nosotros lo sabemos. Pero entonces la ansiedad, esa preocupación humana por resolver las cosas, nos lleva a tomar decisiones tan erradas y tan equivocadas como esta. Debemos saber entonces que la ansiedad no hace nada para ayudarnos a hacerle frente al mañana. La ansiedad, por el contrario, rompe nuestros sueños, nuestras expectativas. ¿Cuál es la recomendación? Cálmese, espere en el Señor. Pastor, pero es que yo no me puedo calmar, es que yo no me resisto. Pues no le queda otro camino. Cálmese y espere en el Señor para que esa promesa se cumpla en su vida. Decía claramente mi mamá, decía que el que espera desespera. Y no hay nada más difícil que esperar, pero cuando es en los hombres, pero cuando es en Dios,
estamos plenamente convencidos que las respuestas de Dios son suficientes para nosotros. Y ya el profeta Isaías había escrito, hablando del Señor, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Isaías capítulo 40, versículo 30 al 31. Pero los que esperan a Jehová, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está. Pero si se agotan las fuerzas, si se le agotan las fuerzas, aquí tiene una provisión de fe, de esperanza, de seguridad. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero algo más, la fe en Cristo, la fe en el Señor Jesucristo vence la ansiedad. Eso está claro para nosotros. San Marcos, por allá el Señor hablándonos en San Marcos en el capítulo 4, voy a leerles San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Ese es un pasaje bíblico que hemos leído muchas veces. El Señor Jesús calma la tempestad. ¿Se acuerdan? Dice que llegó la noche y entonces dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de atemorizados? ¿Cómo? ¿Es que no tenéis fe? Andaban con el Señor. Y tenían terror, tenían miedo, tenían duda. Y Él les dice, ¿cómo? Ustedes no tienen fe, yo estoy aquí. El Señor está con nosotros. De ahí que sea tan importante esta noche entender que la ansiedad es angustia y que fe es creer. Y que nuestro Señor, que la palabra dice claramente que para el que cree todo es posible. Dos cosas importantes aprendemos esta noche del nada. Primero, que nada que hagamos para Dios ni para nuestra familia tenemos que hacerlo por contienda o por vanagloria. No haga nada para demostrarle nada a nadie. Haga lo que hace para demostrarse a usted mismo que usted está listo a obedecer y hacer lo que Dios le colocó a hacer. Y hablemos de la iglesia, pero también hablemos de su trabajo. Por eso le mencioné Colosenses. Si usted trabaja para una persona, para una empresa, trabaje para esa persona o para esa empresa como sirviéndole al Señor y hágalo de corazón. Usted recibe una remuneración y usted debe dar testimonio de la fe en su trabajo. Y la segunda cosa, el nada de la ansiedad en la vida diaria. No se afane, esté tranquilo. La ansiedad, la preocupación no lleva sino a la angustia, a la desolación y a la muerte, al suicidio. Pero la fe trae esperanza, seguridad y confianza. Y nosotros estamos confiados y seguros de que el Señor está con nosotros y Él responderá a nuestras peticiones. Los bendigo esta noche y los insto a practicar estos dos nada. Nos quedan dos más que seguramente los voy a compartir la próxima semana. ¿Quiere orar conmigo? Para decirle al Señor, ayúdame. Para que lo que yo haga, lo haga para agradarte a ti. Y Señor, que lo que haga además, lo haga sin preocupación, sin angustia, porque tú eres mi ayudador. Diga conmigo, Padre nuestro, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por enseñarme. Gracias por animarme. Gracias por ayudarme. Gracias por exhortarme con esta palabra. Te ruego que me ayudes para que todo lo que yo haga,
lo haga de corazón agradándote a ti. Señor, no buscando el agrado ni la recompensa de los hombres, sino a ti, que tú eres el que me darás la recompensa. Pero además, Señor, enséñame a tener paz, a tener tranquilidad, a no afanarme por las cosas que generalmente yo sé que van a llegar, pero me preocupo, me angustio. Me pongo en tus manos, creo en ti y sé, Señor, que tú harás lo mejor para mí. Acepto tu voluntad. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Muy bien, me alegró mucho compartir con ustedes este tiempo. Si Dios quiere, el domingo nos vemos en la iglesia. Los que se han registrado, si no lo ha hecho, llame al número de teléfono que está ahí al WhatsApp. Regístrese, comparta con nosotros la experiencia de estar en vivo, guardando todas las normas de bioseguridad y de exaltar al Señor. Los bendigo a todos. Descansen, que Dios los guarde.